Muy buenas noches, estimado jurado. Mi nombre es Mario Javier Tanus Ramos, estudiante del programa de maestría de recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. En este breve momento, pues, voy a exponer algunos resultados de mi proceso de investigación relacionado con el Google Classroom como estrategia pedagógica para fortalecer las competencias digitales de los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Rural San Ignacio, sede Marmajón, en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia. Agradecer las orientaciones de la docente Verónica Monsalve Rangel, quien permitió el desarrollo pertinente de la presente investigación. Inicialmente, pues, quisiera abordar en un primer momento lo que es el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema eh, tuvo en cuenta algunos elementos que se lograron identificar para con ello, pues, establecer un problema o una ruta de investigación. Estos elementos fueron el modelo pedagógico de la institución, que se basa en el modelo Z. El modelo Z es un modelo que permite, pues, de alguna manera hacer una flexibilización curricular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Analizar cuáles de esas actividades permiten el uso de la articulación de las TIC, el uso y articulación de las TIC, y también revisar el tema de las planeaciones que, que se tienen en cuenta para el diseño propiamente de las actividades de aula. En ese recorrido se logró, pues, de algún modo establecer que la institución tiene o presenta algunas falencias respecto al uso de las TIC en el aula. En esa situación pudimos identificar que durante los procesos pedagógicos no se evidencia poco la articulación de las TIC, que existe un bajo porcentaje de uso de las TIC en el aula, que el material de estudio del modelo no presenta actividades donde se fomente el uso de las TIC, y que en el contexto de la educación rural, en la implementación de las TIC en este tipo de procesos de llevar las herramientas al aula es bastante complicado, por no decir difícil, pues dada, pues, a la naturaleza misma de la educación rural. En esa línea se plantea el siguiente problema, el cual consistió en cómo fortalecer las competencias digitales de los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa rural San Ignacio. Para dar una respuesta pertinente a ese problema de investigación, se estableció como objetivo fortalecer las competencias digitales con el uso de Google Classroom mediante una secuencia didáctica. Para desglosar y para cumplir el 100%, pues, del objetivo, se tuvieron en cuenta cuatro momentos. Uno de ellos fue identificar mediante una prueba diagnóstica los niveles de competencias de los estudiantes. Luego se diseñó una estrategia pedagógica basada en una secuencia didáctica y que se elaboró con una herramienta tecnológica como lo fue Google Classroom. Asimismo, este diseño de esta estrategia se implementó en los estudiantes, y por último se evaluó el impacto de dicha estrategia en los estudiantes para determinar cuál fue realmente el análisis o ese, o ese grado de influencia que tuvo el proceso mencionado en las competencias de los niños. Seguidamente, se tuvo en cuenta un marco de referencia. En el marco de referencia, pues, ya como se lo indicó el título del trabajo, se desarrolló en el municipio de Remedios, y que en este municipio convergen cuatro instituciones educativas. Una de esas instituciones es la institución educativa rural San Ignacio, como se muestra en la fotografía, y que una de sus sedes es la sede de Marmajón. Eh, Para el marco normativo, que son las normas que de manera general fundamentan el trabajo, se partió de un análisis internacional, nacional y local. En este recorrido se tienen en cuenta, o se tuvieron en cuenta eh, varios compendios legales, partiendo, pues, de algunas declaraciones o enunciados que establece la ONU sobre la educación como un derecho. A partir, pues, de ese concepto, a nivel nacional se detiene, pues, que la Constitución política también menciona que la educación es un derecho y que se debe propender por la que sus ciudadanos eh, tengan ese derecho. Asimismo, pues, existe un decreto que es el decreto 1851, que permite el funcionamiento
de la educación bajo un programa de educación contratada o educación por cobertura, como lo llaman ciertas entidades territoriales. Y no sin y como un elemento pues también importante pues en este análisis normativo se tuvo la, la revisión del proyecto educativo de la institución. En esa misma línea se revisó lo que fue el marco teórico y en este marco teórico se tuvieron en cuenta tres teorías principales. Una de ellas fue cómo las TICs inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí autores como González y Castro, entre otros, establecen esa relación de las TIC en los procesos de enseñanza en el aula. Asimismo, se analizó lo que fueron las teorías relacionadas al aprendizaje basado en secuencia, donde autores como Zavala, Carmona y Macías establecen que las secuencias didácticas son un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje. También otro elemento a tener en cuenta fueron lo que establece la Unión Europea en un documento que se llama Competencias Digitales en los Educadores, o Digicom Edu. En este se establecen las competencias digitales propiamente de los educadores y en un pequeño segmento se mencionan cuáles son las competencias que deben poseer los estudiantes, que en últimas es uno de los componentes de esta investigación. Por último, un marco conceptual donde se revisó la conceptualización de términos como las secuencias didácticas, los lineamientos curriculares en tecnología, las competencias digitales en los estudiantes y el uso de Google Classroom como una herramienta tecnológica. Para la parte metodológica se tuvo en cuenta toda una ruta o pasos para llegar a eh, algunos análisis que permiten fundamentar la investigación. En ese sentido, pues tenemos que la investigación es una investigación de tipo cualitativo, que esta investigación de tipo cualitativo se basó o se fundamentó bajo el modelo de investigación, que es el modelo de investigación acción pedagógica, que este modelo cuenta con 7 fases, que ya las describiremos, que seguidamente se tomó como referencia como población y muestra 3 estudiantes, que son los estudiantes que hacen parte del grado séptimo, y que en este análisis existieron unas categorías y variables de estudio relacionadas a los objetivos específicos. Seguidamente, establecer que, como lo decía en un momento anterior, que existen unas fases del modelo, las cuales se describen en la gráfica, que puntualmente son 7, y parten de identificar el problema y hacer, luego de identificar o de pasar por momentos como el marco de referencia, el diseño de la metodología, diseñaron las estrategias pedagógicas, la intervención de la estrategia, su evaluación, se culmina con un proceso de reflexión donde se analizan los datos obtenidos. Mencionaba anteriormente que existe una relación entre algunas categorías de estudios que se asocian a los objetivos específicos, como se muestra en la tabla. Seguidamente, hay otros elementos como las técnicas e instrumentos de investigación, la valoración de los instrumentos empleados, la ruta de la investigación y el análisis de la información. Para las técnicas se tuvo en cuenta lo que fueron los diarios de campo, las encuestas, los cuestionarios y los documentos propios de la intervención del trabajo. También se tuvo en cuenta pues la valoración por expertos, lo cual permitió dar objetividad, validez y confiabilidad al instrumento empleado, que en este caso fue una prueba diagnóstica. Se presenta en la gráfica la ruta de investigación según el modelo empleado, que en este caso fue el modelo de investigación de acción pedagógica, el cual tiene 7 momentos. Iniciando por la identificación del problema, se establece un marco de referencia, se diseña una metodología, se diseña una intervención pedagógica, se hace la intervención, se evalúa la estrategia y por último se establecen reflexiones acerca del proceso. Se realizó un análisis de la información teniendo en cuenta un patrón que fue la triangulación de datos, la cual consistió en determinar o valorar los resultados obtenidos, las interpretaciones propias del autor y las del autor, en este caso, pues, de mi autoría, y las consideraciones que existieron en el marco teórico respecto a otros autores que se relacionan con el tema abordado.
En el apartado de la intervención pedagógica se tuvieron en cuenta algunos elementos, como se describen en el gráfico. Se realizó un primer momento un análisis de la estrategia, se obtuvieron unos datos, se realizó la intervención, luego se analizaron dichos datos, se establecieron interpretaciones y por último se generaron unas conclusiones. De manera general, eh, el análisis de la estrategia pues, se relaciona al primer objetivo de la investigación y en esta pues, se hace un recorrido sobre todos los elementos que hacen parte pues, o que hicieron parte de ese momento de la investigación. En ese punto pues, se logró determinar cuáles fueron las competencias de los estudiantes, así como lo muestra el gráfico, y en este segmento de competencias precisar que la investigación iba a analizar dos competencias específicas, las cuales fueron la información y alfabetización y comunicación y colaboración. Asimismo, pues se diseñó una prueba diagnóstica para aplicar a los estudiantes, la cual contenía 20 preguntas, la cual de la pregunta 1 a la pregunta 10 se valoró lo que fue la competencia de información y alfabetización, y de la pregunta 11 a la pregunta 20 se valoró lo que fueron las competencias de comunicación y colaboración. Estas son algunas imágenes que evidencian el proceso de implementación de la prueba diagnóstica. Luego, pues, de este recorrido, tuvimos unos resultados los cuales se evidencian en la gráfica y en esto se puede precisar de que en las ambas competencias, además de haber de pronto un porcentaje de estudiantes que acertaron en las preguntas, se logra evidenciar que en una competencia más que en otra, el nivel de errores fue considerable. Por ejemplo, se puede mencionar que en la competencia de comunicación y colaboración, los estudiantes fue donde presentaron más errores, con una tasa de error del 77%. A partir de esos datos, pues se realiza la intervención pedagógica. eh, y en este momento, pues se realiza, pues, se diseña una estrategia pedagógica basada en la secuencia, como lo menciona el título del objetivo, y entre eso, pues, se lleva a cabo el siguiente proceso. Este análisis conlleva, pues, que se diseñe la estrategia desde un componente pedagógico y un componente tecnológico. Desde el componente pedagógico, analizar, pues, todos los aspectos que se mencionaron anteriormente, que fue el concepto de secuencias didácticas, la relación con los lineamientos curriculares y los aspectos pedagógicos basados en la institución. Desde la parte tecnológica, considerar el diseño, el uso y el acceso y tener en cuenta pues, elementos como Google Classroom como la herramienta tecnológica empleada. En la imagen pues tengo una pequeña captura de de lo que fue el instrumento diseñado. Vamos a observar de manera puntual lo que fue el instrumento para que conozcan, se tenga conocimiento de que fue de lo que se elaboró en este momento. Se elaboró este espacio digital que se titula Comprendo Contigo, en el cual los estudiantes encontraban a partir de ciertas sesiones, dice, programadas, planificadas con anterioridad, cierto contenido, el cual se asociaba a las competencias eh, que se lograron pues, identificar con la prueba diagnóstica. Y a partir de esos resultados se diseñaron unas actividades las cuales se complementan en este sitio. Cada uno de los ítems representa una serie de actividades y en estas actividades se evalúan competencias relacionadas a las competencias previamente identificadas. Cada uno de cada uno de estos segmentos se ejecutó, se desarrolló con los estudiantes en cada una de las sesiones. Luego, pues, de realizar de aplicar en los estudiantes dicho contenido, se tuvieron unos análisis de esa intervención, los cuales permitieron, pues, de alguna manera, mostrar algunos resultados respecto a ese proceso de implementación. Eh, Véase que estas son algunas de las evidencias del proceso de implementación de la estrategia, algunos de los resultados o de las actividades que diseñaron los estudiantes y que, pues, que se mostraron en el recorrido que se realizó sobre el desarrollo del instrumento diseñado.
Estos, por ejemplo, son los datos obtenidos a partir de la aplicación de la segunda prueba de diagnóstico. Los datos que infiere la tabla permiten concluir que en promedio los estudiantes obtuvieron preguntas correctas cercanas a las 16 de las 20 preguntas. Es decir, 15,8 preguntas en promedio los estudiantes respondieron de manera acertada. Solo un estudiante alcanzó un puntaje de 10 de 10 preguntas posibles. Y a partir de ahí, pues la mayoría de los estudiantes obtuvieron puntajes eh, considerables respecto pues, a la prueba inicial. A partir de estos datos, pues se puede interpretar de cierto modo respecto pues, a la parte teórica del trabajo, de que el uso personal de los dispositivos tecnológicos permite resignificar el espacio áulico. Esto implica de que el uso personal de la computadora permite a los estudiantes fortalecer sus habilidades digitales. El uso en un contexto rural, el uso de las TIC es diferente. Eh, no se puede comparar el uso que se le da a las TIC en un contexto rural a su uso en un contexto urbano. Las secuencias didácticas como estrategia pedagógica permiten el mejoramiento de los desempeños. Se evidenció pues, en los segundos datos de que los estudiantes fortalecieron las competencias a través del desarrollo de una secuencia didáctica. Por último, la misma secuencia permite inferir de que es importante darle continuidad al fortalecimiento de este tipo de competencias digitales. En un mundo contextualizado tan digital, es importante que en el contexto educativo los estudiantes posean esas habilidades digitales que les permitan desarrollarse de manera integral y que les permita soñar con un futuro mejor. A partir de esto, pues se establecen conclusiones muy puntuales. Una de ellas, pues que se logró evidenciar que los estudiantes desarrollaron unos aprendizajes a partir del uso de las TIC, que en un segundo punto, estos resultados, al ser comparados, se logra evidenciar un fortalecimiento evidentemente de las competencias. Luego de que, luego en un último punto, pues se logra pues reconocer de que la estrategia tuvo un impacto positivo en los estudiantes, dado pues los resultados obtenidos y la opinión que tienen los estudiantes sobre los contenidos y la estrategia empleada. Por último, pues se evalúa el impacto de la estrategia en los estudiantes. Para ello, pues se tienen como referencia las gráficas que se exponen, donde la franja azul representa la prueba de diagnóstica inicial y la franja naranja la prueba de diagnóstica final, que se aplicó en un segundo momento. En ambos gráficos se puede eh, concluir de que el porcentaje de acierto fue sumamente mayor respecto al porcentaje de acierto que se obtuvo en las pruebas iniciales, lo que permite inferir de que ambas competencias se fortalecieron de manera significativa. Asimismo, al comparar dichos resultados, pues se puede establecer que a nivel general el rendimiento de los estudiantes fue del 79% en las preguntas acertadas eh, o que se respondieron de manera correcta y que solamente en la prueba diagnóstica final hubo una gestión de errores del 21%. También se puede precisar de que al comparar ambas pruebas, el puntaje máximo de la prueba inicial fue de 13 puntos respecto a que en la segunda prueba la mayoría de los estudiantes obtuvieron datos favorables. Como muestra la gráfica, siete estudiantes obtuvieron puntajes mayores a los 16 puntos. A nivel general, pues se puede establecer que el porcentaje de mejora en las competencias fue del 42,6%. Este dato es posible obtenerlo a través de que el porcentaje inicial del porcentaje inicial respecto a la prueba aplicada en un primer momento mostró un resultado del 36,6% respecto al porcentaje promedio final que fue el 79,2%. Al establecer esa diferencia, pues se logra concluir de que los estudiantes obtuvieron un rendimiento cercano al 42,6%. Asimismo, pues se logra establecer de que en cuanto a la experiencia de aprendizaje y al nivel de satisfacción de los aprendizajes alcanzados, los estudiantes estaban satisfechos y totalmente satisfechos. Por último, el análisis, conclusiones y recomendaciones. En el apartado de análisis, uno de los primeros análisis más importantes fue que se desarrolló y se alcanzaron los objetivos de la propuesta de investigación.
Luego, que se tiene en cuenta que la importancia del aprendizaje basado en secuencia en un contexto pedagógico es sumamente importante. Asimismo, pues el impacto de la plataforma digital Google Classroom permitió el fortalecimiento de esas habilidades digitales, como lo muestra el resultado de las competencias. Véase que en ambas competencias los estudiantes en un segundo momento obtuvieron resultados muy positivos y que en respecto a la percepción del uso del instrumento, los estudiantes estaban satisfechos y totalmente satisfechos. Conclusiones. Se puede establecer como primera conclusión importante que se fortalecieron las competencias de los estudiantes, la competencia de la información y alfabetización y comunicación y colaboración. Luego que los estudiantes fortalecieron sus competencias en un porcentaje del 42%. Y que por último los estudiantes mejoraron su rendimiento académico luego de la aplicación de una estrategia pedagógica, como lo fue una secuencia didáctica. Recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas al tema, que se involucren a los docentes en este proceso de investigación, pues dado que en este proceso los docentes no tuvieron eh, una, un grado de participación considerable. Luego, pues, de que se evalúen actividades colectivas, pues en el desarrollo de la estrategia no se tuvieron en cuenta actividades, en algunos apartes las actividades colectivas fueron, eh, no representaron en menor medida este tipo de estrategias. Por último, extender una búsqueda de referentes teóricos con respecto a las competencias digitales en los estudiantes. Eh, para finalizar, estos son algunos de los principales referentes bibliográficos que se emplearon. Quisiera agradecer a la Universidad de Cartagena, al jurado y a mi evaluador de trabajo por haber permitido el desarrollo de esta estrategia. Muchísimas gracias.